Hola, en esta cápsula revisaremos un ejemplo donde aplicaremos el cálculo de todos los tipos de concentraciones que se le puede calcular a una solución, por lo menos en este curso, y en este caso tenemos el ejemplo de 3 gramos de una solución compuesta donde se disuelven 3 gramos de cloruro de aluminio en 200 ml de agua. Además se da la información de la densidad de la solución que se forma. Y la pregunta es calcular la concentración de la solución en masa-volumen, masa-masa, partes por millón, molaridad y normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, si calculamos el porcentaje masa-volumen, lo que nos están preguntando es conocer los gramos que existen en 100 ml de solución, los gramos de soluto, ¿cierto? Los gramos de soluto. Pero la información que ya nos entregan es que existen 3 gramos del compuesto en 200 ml de solución. Por lo tanto, podemos hacer esta simple regla de 3 y decir, calcular los gramos que existen en 100 ml de solución, porque 100 ml es la cantidad que nos da el porcentaje masa-volumen. Como resultado, en este caso nos da igual a 1,5% masa-volumen. ¿Okay? También podemos calcular el porcentaje masa-volumen, que si interpretamos el porcentaje masa-volumen, significa que debemos calcular los gramos que hay en 100 gramos de solución. En 100 gramos de solución. Conocemos cuántos gramos hay sabemos que hay 3 gramos, pero en 200 ml de solución. Y aquí, si se fijan, lo que nos preguntan es en unidad de masa, pero nosotros tenemos la solución en unidad de volumen. Por lo tanto, en este caso es que debemos convertir los gramos de solución, los 200 ml, los 600 ml de solución a gramos de solución. ¿Cómo realizamos ese cálculo? Recordemos que los gramos van a ser igual a los ml multiplicado por la densidad. Entonces multiplicamos, para calcular los gramos, multiplicamos 200 por la densidad de la solución, que es 1,03, y este cálculo nos da igual a 206 gramos. Por lo tanto, los 3 gramos de soluto están en 206 gramos de solución. Ahora sí podemos calcular con facilidad, con regla de 3, es decir que cuál es la cantidad que hay en 100 gramos de solución, que corresponde al peso-peso o masa-masa. Y este valor nos da igual a 1,45% masa-masa. Bien, la parte por millón, recordando la definición, corresponde a los miligramos que existen en un litro de solución, en 1000 ml de solución. Por lo tanto, una forma más directa de calcular la parte por millón, fíjense que parte por millón significa miligramos, una masa que está en volumen de solución, y el peso volumen también es masa sobre volumen. ¿Okay? Entonces, si sabemos que hay 3 gramos, por ejemplo, en 200, podríamos convertir los 3 gramos a miligramos. Para convertir de gramos a miligramos multiplicamos por 1000 y obtenemos en este caso que los 3 gramos van a corresponder a 3000 miligramos del soluto, que van a estar en 200 ml. Entonces, gramos a miligramos multiplicado por 1000 nos da los miligramos. Y ahora sí estamos en condiciones de hacer una regla de 3 para calcular
cuántos miligramos habrían en 1000 ml, que corresponde a las partes por millón. Ese resultado nos da igual a 15.000 partes por millón. Entonces, una forma directa de calcular partes por millón es utilizar la información que dispongamos de gramos o en ml de solución. También se puede utilizar, podrían haber alguien realizado el cálculo a partir del porcentaje masa-volumen, que ya nos decía que habían 1,5 gramos en 100 ml. Podrían haber llegado al mismo resultado. Ok. La molaridad corresponde ahora, recordemos que la molaridad son los moles que hay en 1000 ml de solución. Entonces aquí nos interesa información que está referida a volumen de solución. Podríamos ocupar, fíjense, tenemos varias opciones, pero si consideramos el valor de la parte por millón que acabamos de calcular, la parte por millón nos dice ya que tenemos 15 miligramos en 1000 ml. Esta expresión se parece mucho ya a la molaridad. La única diferencia, fíjense, que es, las dos están referidas a 1 litro, pero en un caso la molaridad, el soluto está en moles, y en la parte por millón el soluto está en miligramos. Por lo tanto, si convertimos los miligramos a moles, podemos hacer la regla de 3 luego, ¿cierto? Ahora, los 15 miligramos en realidad corresponden a 15 gramos, ¿de acuerdo? Convertimos de miligramos a gramos, son 15 gramos. Entonces aquí habría 15 gramos en 1 litro de solución, y para calcular la molaridad vamos a dividir por el peso molecular del compuesto, que es 15 gramos, dividido por el peso molecular del cloruro de aluminio, que es 133,8 gramos mol. Todo eso ya está en 1000 ml, lo que estamos calculando, y nos da finalmente que los 15 gramos convertidos a moles es igual a 0,11. Como está en 1 litro, entonces son los moles por litro, y ya corresponde a la molaridad. Por lo tanto, aquí aprendemos que la molaridad es una unidad de concentración que se puede obtener fácilmente a partir de la parte por millón. Finalmente, la normalidad de esta solución, recuerden, es los equivalentes por litro. Muy similar a la molaridad, pero en vez de mol la medimos en equivalente. Aprendimos también que una forma conveniente para obtener la normalidad era multiplicar la molaridad por n. Por lo tanto, en este caso la normalidad va a ser igual a 0,11 multiplicado por n. El compuesto que estamos utilizando es el cloruro de aluminio, que produce un ion de aluminio con carga más 3, por lo tanto el n es 3, y utilizamos ese valor para multiplicar la molaridad, y nos da igual a 0,33, que correspondería a la normalidad de esta solución. Aquí entonces resumimos todas las posibles concentraciones que se pueden calcular y cómo las unidades de concentración se pueden interconvertir, realizando algunos cálculos simples y que ya hemos revisado en las cápsulas anteriores.